poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Muy bien. ¿Qué principio establece este pasaje? Palabra de Cristo, comentando la parábola esa que mencionábamos del mayordomo infiel. La fidelidad. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, también en lo mucho. Entonces, este sermón de Wesley se conoce como John Wesley's Trilateral. Y se representa con un triángulo. O sea, esta era la idea de él y me cautivó, me pareció muy interesante. Por eso decidí compartirlo con ustedes. Se representa con un triángulo. Que lo voy a dibujar y voy a ponerle las palabritas. Está chiquitita mi pizarrita, pero con esa la uso para dar estudios bíblicos. Yo creía que era grande, pero cuando la vi puesta acá me di cuenta que era muy chiquita. Por eso la trilateral de John Wesley. ¿Se alcanza a ver? ¿Cuáles son las tres palabras claves allí? Muy bien, pero él usaba al final de cada palabra, no lo escribía seguido porque no entra, pero sí lo voy a escribir ahora. Los que están más cerca alcanzan a leer. Ganar todo lo que puedas, ahorrar todo lo que puedas y dar todo lo que puedas. Entonces, ahora quiero desarrollar brevemente cada una de las tres ideas y con esto terminamos. Primero, ganemos todo lo que podamos. John Wesley decía que especialmente los cristianos deben ganar todo lo que puedan. Deben trabajar duro, deben ser industriosos, diligentes y empeñosos y juntar todo el dinero que puedan juntar. Y yo sé que cuando estoy diciendo esto algunos estarán pensando, bueno, pero esa filosofía como que no mucho, estamos más bien tratando de combatirla siempre, pero escuchen, van a ver. Él no veía nada malo en acumular riquezas. De hecho dijo que era deber de todo cristiano obtener todo lo que pudiera, todos los recursos financieros que pudiera. Y Wesley siguió su propio consejo, porque él ganó mucho dinero y trabajó duro para obtenerlo. Fue el predicador mejor pagado de su época, como dije, y tenemos que recordar que en el tiempo de él no había DVDs ni CDs para vender, que eso es algo que le da mucho a los predicadores, a los seminaristas. Él recibía dinero de donaciones, de sus presentaciones, de libros y de lo que él llamaba penny tracts, o sea, tratados de penny, o sea, tratados que se vendían por algún tema bíblico que valían un penny. De eso recibía su dinero, pero no tenía una forma de hacer dinero en gran escala como es publicaciones así de los CD y las presentaciones como muchos pueden hacer hoy. Realmente, dijo un comentador, George Wesley hace que los charlatanes religiosos de hoy parezcan vagos disfrazados de empresarios. Tremendo, ¿no? O sea, la laboriosidad de él, lo duro que trabajaba, la habilidad de hacer dinero, hacía que algunos que hacen dinero hoy parezcan vagos disfrazados de charlatanes y de empresarios. Pero antes de rechazar esta filosofía, ¿no es cierto?, de gana todo lo que puedas, trabaja duro, acumula todo lo que puedas, porque la riqueza no es mala, que parece contradictorio con lo que dijimos antes, tomemos en cuenta que John Wesley equilibraba la obtención de riquezas con 5 advertencias. Él decía, sí, haz todo el dinero que puedas, gana todo lo que puedas, pero
había 5 peros, 5 advertencias muy importantes, lo cual elimina todo peligro y hace que Dios sí pueda bendecir un esfuerzo equilibrado. Primera advertencia: bajo ninguna circunstancia los cristianos deberían obtener sus riquezas a costo de su salud o de sus buenos hábitos de vida. Es decir, gana todo lo que puedas, pero no comprometiendo tus principios. No trabajando demasiado que tu cuerpo se desgaste. No trabajando demasiado que descuides tu familia. O sea, más bien tiene que ver con aprovecha bien el tiempo. Hoy diríamos, no mires televisión. Él no miraba porque no existía. Pero si hubiera existido, seguro no hubiera mirado, porque si se hubiera sentado a mirar mucha televisión. ¿Entienden? O sea, aprovecha bien el tiempo. Sé laborioso, sé inteligente, sé creativo. Segunda advertencia: los cristianos no deberían obtener riquezas con engaño o siendo deshonestos. Él rechazaba trabajos donde había engaños tales como la mentira o la evasión de impuestos, por ejemplo. Es decir, sí, hazlo, pero no a costa de pisarle la cabeza a los demás, no siendo deshonesto. Tercera advertencia: él sostenía que ningún cristiano debería lastimar a un prójimo, obteniendo ganancias cuyo móvil fuera la codicia. No los juegos de azar, no los préstamos con intereses elevados, eso se llama usura, ¿no es cierto? La Biblia lo prohíbe. Ni tampoco, dice, vendiendo artículos a precios más bajos que el mercado para perjudicar al competidor. O sea, miren todo lo que él tenía en cuenta. O sea, tú puedes hacer dinero y esfuérzate, pero teniendo en cuenta esto. No es que todo se vale, no todo es lícito. Cuarta advertencia: los cristianos deberían rechazar las estafas que se prometen engañosamente, salud o curación a personas inocentes que les cuesta ganar su dinero. ¿Cuántos sacan el dinero con ciertos seguros, con ciertas patrañas que engañan a la pobre gente que después se ve en problemas? Eso no. A estos individuos inescrupulosos los llamó falsos médicos que juegan con las vidas y los corazones de la gente para su propia conveniencia. Y por último, advirtió que bajo ninguna circunstancia los cristianos deben tomar parte en negocios que tengan que ver con alcohol, actos inmorales o cualquier otra actividad que degrade el alma humana. Es decir, haz todo el dinero que puedas, esfuérzate, sé creativo, aprovecha bien tu tiempo y acumula mucho. ¿Verdad? Ya saben que el principio no era acumular para gozarlo él egoístamente. Acumula mucho, pero ten en cuenta estas 5 advertencias. Tú no puedes hacer dinero de ninguna de esas maneras. O sea que él era equilibrado, no era exagerado. Nadie podía decir, bueno, sí, pero si tú trabajas 20 horas por día vas a ganar el doble o el triple de lo que gana una persona común. Pero eso no es vida y estás comprometiendo el principio y estás haciendo mal. Pero no, dejando de lado eso. Entonces, en segundo lugar, ahorra todo lo que puedas. Esta segunda línea del triángulo no es lo que alguno puede imaginar. O sea, él no es que estaba a favor de tener una saving account y depositar mucho dinero así. Él no estaba hablando de acciones, de bonos o de fondos mutuos. Ese no era su concepto del ahorro. Cuando él decía ahorro, él estaba pensando en que los cristianos debieran aprender a ser ahorrativos en la manera en que gastan. Y él representaba eso con una tijera, es decir, corten los gastos, recorten las salidas superfluas. Esa es la idea. O sea, sea ahorrativo no quiere decir mete el dinero, acumúlalo y guárdalo para ti. Quiere decir, cuida los grifos, las canillas, no sé cómo le dicen ustedes, en Argentina se dice canillas, porque uno abre y chorrea el agua, ¿no es cierto? Eso que está perdiendo la llave, el pico, no sé. Bueno, cuida eso. Recorta los gastos, sea ahorrativo en la manera en que gastas. Esa es la idea. En otras palabras, tenemos que ser prudentes y cuidadosos con el dinero. Él advirtió al cristiano acerca de cosas tales como la ropa cara y extravagante, las casas lujosas, los jardines elegantemente diseñados, pero cuando valía mucho dinero dejarlo así. No se trata de que no puedes tener buen gusto y con muy poco dejarlo bien bonito, sino invertir mucho dinero para que algo se vea tan bonito, ya sea tu ropa, tu casa, tus muebles, tu jardín. Las decoraciones extraordinarias, las pinturas caras, los objetos de arte,
O sea, y seguramente se acordaba siempre cuando predicaba de eso, de los cuadritos que compró y que después por eso no tuvo dinero para darle a la mujer que estaba muerta de frío. Wesley siempre repetía la pregunta, y miren, por eso, ¿qué fundamento espiritual tiene toda esta filosofía acerca de cómo se usa el dinero? ¿Qué haría Jesús? Se preguntaba él todo el tiempo. What Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Esa tiene que ser la pregunta. Claro, cuando tú observas a Jesús, cuando tú estudias a Jesús en los evangelios, ¿qué ves? A un Jesús que no tenía nada, a un Jesús que no tenía dónde recostar su cabeza, a un Jesús que dependía de la hospitalidad de la gente, a un Jesús que no se preocupó por acumular nada y que cuando él murió lo único que tenía era una túnica que los soldados romanos se sortearon, era su única posesión. Así que, ¿qué haría Jesús? Bueno, pienso que sería muy cuidadoso en no gastar en tonterías y en cosas superfluas, pero no estaría acumulando para él, fue ahorrativo. Pero, y entonces ahora viene el último punto. Él hacía un solemne llamado a practicar la sencillez en todo. Y el último punto, demos todo lo que podamos. Este principio era la base del sermón triangular. O sea, la base, el lado más importante, el que estaba abajo. Él afirmó que debemos ganar y ahorrar todo lo que podamos con el fin de dar todo lo que podamos. O sea, estas dos cosas tienen sentido en función de esta. Tenemos que ganar mucho, todo lo que podamos, sin cometer excesos, teniendo en cuenta las advertencias que hizo, y tenemos que ahorrar todo lo que podamos, pero a fin de ¿qué? De dar todo lo que podamos. Y ahí está lo maravilloso, por eso no se lo puede cuestionar, porque si él quiso acumular y quiso ahorrar, no era para sí, era para dar. En la práctica eso significa darnos a nosotros mismos dinero para satisfacer nuestras necesidades esenciales. Entonces él dividía esas necesidades en tres. En primer lugar, dar a nuestra familia inmediata y a los que trabajan alrededor nuestro. Por ejemplo, si tenemos empleados, darles lo justo a ellos. Él respaldaba este principio con el texto de primera de Timoteo 5:8. Lo leemos rápidamente, ya estamos terminando prácticamente, 2 minutos para nada más. Primera de Timoteo 5:8. ¿Alguien puede leer? Sí. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro principal deber? Proveer para lo suyo. Pero en el pensamiento bíblico eso no significa para satisfacernos en forma egoísta o ambiciosa, y que nos sobre y que no sepamos qué hacer con lo que tenemos. No significa lujos desmedidos, significa la provisión necesaria. Y si alguno no hace eso, entonces dice, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Lo mejor que puede dar un padre a su hijo no es muchas cosas, es una buena educación. Esa es la mejor inversión que puede hacer un padre en su hijo. Le pone la mejor herramienta en la mano. Después el hijo que se arregle. Por eso el consejo de Elena de White, por ejemplo, no es que los padres hagan mucho dinero y después le dejen todas las propiedades a sus hijos, sino que sean cuidadosos, les den una herramienta, la educación, les den lo básico y después, cuando a la hora de morirse, que donen eso para el avance del Evangelio, no que se lo den a los hijos vagos, dice, que no son de repente ni creyentes y que se lo van a fumar en pipa todo. ¿Entienden? Todo el esfuerzo de los padres, y los padres son cristianos, la bendición de toda su herencia se la dio Dios y se lo van a dar a su hijo para que se lo den al demonio. ¿Entienden? Por eso es. Pero claro, uno dice, no, pero ¿cómo? Si tú te estás, se está muriendo la persona y tiene 5 propiedades, ¿cómo se lo va a dar a la iglesia? ¿Cómo le va a dar 4 a la iglesia y va a dividir una entre los 3 hijos que tiene? Así que tiene que ser. Porque todo se lo dio Dios y los hijos se lo van a fumar en pipa muchas veces, sobre todo cuando no son cristianos. Y el Evangelio que Dios depositó en él y todas las bendiciones que Dios le dio, ¿no se lo dio Dios a todo eso? ¿No es bueno que se lo devuelva a Dios a la hora de cambiar su mayordomía, como dice alguien, ¿no? A la hora que se va a morir? En segundo lugar, dar a la familia de la fe. O sea, primero, proveer para lo suyo, ¿verdad? Pero lo básico. En segundo lugar, dar a la familia de la fe. ¿Qué significa esto? Aquí está el diezmo.
las ofrendas, el avance de la causa de Dios, la colaboración con las personas que comparten mi fe que tengo cerca. Y en tercer lugar, dar a la sociedad en general, los desafortunados, los indigentes, los pobres, los incapacitados, que muchos lo hacen a través de instituciones que la iglesia tiene. Cuando tocaba este último punto, demos todo lo que podamos. Al concluir su mensaje, el pastor Wesley a menudo cambiaba la palabra podamos por tengamos. Y él terminaba diciendo, demos todo lo que tenemos. O sea, al llegar a este punto, no decía, demos todo lo que, da todo lo que puedas, decía, da todo lo que tengas. Y no solo lo predicó, sino que lo vivió, porque se murió sin nada. Se murió con esa vieja cama, unas pocas monedas y unas cucharitas. Todo lo demás lo dio. Y en el momento cuando ganaba mucho, se quedaba con el 2% y daba el 98%. Tal vez el concepto de entregarnos totalmente a la generosidad se exprese mejor con estas palabras. El concepto de entregarnos completamente a la generosidad. La caridad empieza con la chequera o con la billetera, digamos, si no usamos cheques. Pero la generosidad comienza en el corazón. La caridad, que puede ser un poco diferente, la caridad de hacer una obra de bien, dar un poquito para algo, eso puede comenzar en la chequera o en la billetera, pero la verdadera generosidad, que es una ley del cielo, que cuando yo doy porque el cielo dio, y el cielo dio porque amó, así que yo doy porque amo. Eso comienza ¿dónde? Aquí, en el corazón. No hay pérdida, no hay manera de equivocarse, no hay mala motivación. Allí está el espejo. Yo observo la cruz de Cristo. Por eso la cruz de Cristo tiene mucho que ver con el dinero. Nunca separen las cosas. Es en el momento donde el uso del dinero, el hecho de dar, se separa de la cruz, que pierde la perspectiva. Pero cuando yo pienso en dar, cuando yo pienso en los diezmos, cuando pienso en las ofrendas, cuando pienso en donar, en ayudar a los demás, pero siempre lo que tengo como background es la cruz, es maravilloso. Entonces dar es un acto espiritual. Dar no es una cosa fea que tiene la iglesia, que viene a pedir, sino que dar es una respuesta de amor a un Dios que amó y dio. De tal manera amó que dio. De tal manera tienes que amar tú al Señor, a su iglesia y a tu prójimo, que tienes que darte por entero. Y cuando llegues al final de tu vida, ojalá que estos principios de un gran hombre de Dios que vivió de esta manera y que vivió lo que predicaba, te puedan ayudar a decir qué sentido tiene morirme dejando un montón de dinero para que mis hijos impíos de repente se estén peleando por eso. Mejor lo arreglo todo antes y lo doy para la causa de la cruz de Cristo, para que muchos conozcan el Evangelio. Si eduqué a mis hijos, les di lo suficiente, les di lo justo, no me puedo explicar por eso. Que Dios nos bendiga y podamos realmente captar todo lo que hemos dicho en esta mañana y vivir en armonía con la voluntad de Dios en este terreno del manejo del dinero. Recuerden, hoy a la tarde entonces vamos a estudiar acerca del tiempo, un tema bien interesante. Será las 4:30.